Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que bendiga su palabra, que el Señor dé gracia, que el Señor sea glorificado, hermanos, y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos este día. Pongamos, hermanos, la predicación delante del Señor. Oremos. Padre, Dios soberano, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la dicha, Señor, que nos concedes de poder escuchar, Señor, tu palabra predicada en este día, Señor. Padre, cuán indignos somos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo nos concedes este privilegio, Señor. Te rogamos, Padre, que hables a tu iglesia, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Padre, que podamos mirarte, Señor, en este libro de Josué como ese Dios soberano, amoroso para con su pueblo. Padre, que tu iglesia, Señor, pueda ser consolada y exhortada, Señor, con tu palabra en este día, Señor. Te rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu, Señor, obres en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a nuestras vidas con poder de lo alto. Y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, el día de hoy salve a todos aquellos que están sin Cristo. Bendice, Señor, este tiempo, Padre. Glorifícate, Señor, en la predicación. Y te damos muchas gracias, Señor, por estos pastos verdes, Señor, con los que nos alimentas cada semana. Gracias, buen pastor soberano. Gracias te damos, Señor, en Cristo. Amén. Hermanos, por favor, pongámonos de pie para ir al libro de Josué. Josué, capítulo 1. Y vamos a leer, hermanos, por favor, del versículo 1 al versículo 6. Josué 1, versículos del 1 al 6. Leamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, la semana pasada que comenzábamos este libro, que veíamos la introducción, decíamos, hermanos, que este libro de Josué tiene el propósito de infundir
a todos los creyentes de todos los tiempos fe. Fe en este Dios fiel, en este Dios soberano, como cantábamos hace un momento. Fe en este Dios que cuida a su pueblo de una manera soberana y en toda circunstancia. Este libro de Josué, hermanos, nos muestra a Dios cumpliendo sus promesas, nos muestra a Dios siendo fiel a su pacto, nos muestra a este Dios como buen pastor cuidando a su pueblo, llevándolo hacia donde Él había prometido desde el principio. Y la semana pasada vimos los antecedentes históricos del libro, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de Moisés. Y recorrimos brevemente la promesa de Dios a su pueblo respecto a esa tierra, a la tierra de Canaán. Y vimos esa promesa desde Abraham hasta Josué. Y vimos, hermanos, que Abraham fue el primero en recibir esa promesa. Cuando en Génesis 12:7 el Señor le dice, a tu simiente daré esta tierra. Y luego vimos que esta promesa Dios la repite a Isaac en Génesis 26. Y después la promesa la repite a Jacob en Génesis 28. Pero vemos, hermanos, que los años transcurrían sin que esta promesa se cumpliera, sin que llegara el cumplimiento de esto que Dios había prometido. Y más adelante vimos que el pueblo de Israel tuvo que emigrar a Egipto debido a una hambruna, y el pueblo estuvo ahí durante 430 años, donde se convirtieron en esclavos de los egipcios. Y es ahí donde entra en escena Moisés, y el Señor por medio de Moisés liberta a este pueblo de la esclavitud de los egipcios y los comienza a guiar por el desierto. En Éxodo 33, Dios le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y más adelante en Cades Barnea, Moisés le pide a 12 hombres, a 12 espías, que vayan a explorar la tierra de Canaán, que vayan a conocerla y que presenten un informe. Estos hombres van, estos espías, y cuando regresan, presentan el informe al pueblo y les hablan de esas personas fuertes, de esos hombres poderosos que ellos vieron en la tierra, de esas ciudades fortificadas. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo, en lugar de confiar en esa promesa hecha a sus padres desde Abraham, el pueblo responde en incredulidad. La respuesta incrédula del pueblo fue, designemos a un hombre y volvamos a Egipto. Pero Josué y Caleb, estos hombres, hermanos, animaron al pueblo a seguir adelante, animaron al pueblo a entrar a esa tierra. Y Josué y Caleb dijeron al pueblo, Jehová está con nosotros, animando al pueblo a confiar en las promesas de Dios. Pero vemos en el relato bíblico, hermanos, que Dios castigó a aquellos incrédulos. Dios castigó a ese pueblo quejumbroso. Miren Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio que está atrásito de Josué. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 34 al 40. Y oyó Jehová la voz
de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían por botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Vemos que toda esa generación rebelde, toda esta generación que eran mayores de 20 años, todos ellos iban a morir en el desierto. Y vagaron durante 38 años hasta que el último de estos rebeldes incrédulos cayó muerto. Y de toda esa generación de millones de personas, solo 2 hombres entraron a la tierra de Canaán: Josué y Caleb. Pero vemos aquí también, hermanos, en lo que acabamos de leer, en las palabras de Moisés, que Dios le prohibió a Moisés la entrada a esta tierra. Esto debido a sus duras palabras que Moisés pronunció, debido a la imprudencia que mostró cuando golpeó la peña en Meriba. Y hermanos, Moisés sabía esto, sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero hermanos, vemos el corazón pastoral de Moisés. Él sabía que ya no iba a poder seguir dirigiendo al pueblo, que él no iba a entrar. Pero vemos ese corazón pastoral de Moisés al orar a Dios y a pedirle que levantara a un hombre, no conforme a la voluntad de hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, que pudiera continuar ese pastoreo con el pueblo de Israel para poder finalmente recibir la promesa que Dios había dado. Miren ahí, por favor, hermanos, en Números, capítulo 27. Números, capítulo 27, versículos del 16 al 19. Este es Moisés orando y dice, versículo 16: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y luego vemos, hermanos, en el último capítulo de Deuteronomio, en el capítulo 34, vemos que Dios en su misericordia le permitió ver a Moisés la tierra prometida. Ciertamente no iba él a entrar por causa de su pecado. Sin embargo, Dios en su misericordia le muestra esa tierra, y al mostrársela, hermanos, en ese monte Nebo, en la cima de ese monte, Dios estaba consolando a Moisés, hermanos, diciéndole: esa tierra a la cual tú no vas a poder entrar, se la daré
a ese pueblo que tanto amas, a ese pueblo por el cual te preocupas y que ahora será guiado por ese hombre que tú me pediste para que los pastoree y para que sea su líder en la conquista de esa tierra. Así que, hermanos, el plan de Dios, el plan redentor de Dios continuaría ahora con el liderazgo de Josué. La historia continúa con un nuevo líder, Josué, con una nueva generación de israelitas. Y ahora están ahí en la orilla del río Jordán. Están en espera de las instrucciones de Dios. Y ese es el contexto, hermanos, en el que inicia el libro de Josué. Ahí a las orillas, esperando la instrucción de Dios para entrar y para conquistar esa tierra. Después de estos breves antecedentes bíblicos que preceden a este libro de Josué, ahora vemos el llamado de Dios a Josué en Josué 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y decíamos, hermanos, que este mandato de Dios a Josué no era cualquier cosa. Si consideramos el tamaño de ese gran río, si consideramos el tamaño del valle de ese río, que decíamos, hermanos, es una fosa tan profunda y tan larga que incluso se puede ver desde la luna. Y si consideramos también, hermanos, el registro que encontramos en Números 26 acerca de este pueblo, de esta nación, vemos, hermanos, que mínimo eran 2 millones de personas las que iban a entrar. Personas, hermanos, que tenían que descender primeramente por ese valle, por esa fosa, después atravesar el río Jordán, que por cierto, hermanos, si consideramos también que toda esta nueva generación fue criada en el desierto, ellos no sabían nadar. Y justo, hermanos, el río Jordán en esa época es cuando llega a su límite y empieza a desbordarse. Y aún, hermanos, si consideramos que después de pasar la fosa, cruzar el río, iban a entrar a una tierra llena de naciones enemigas, pueblos hostiles contra Dios. Así que Josué, hermanos, iba a necesitar el aliento, la confianza, la valentía que solo Dios le podía dar. Y por eso es lo que vemos en los versículos siguientes. El ánimo que Dios le trajo a Josué. Miren el versículo 3. Aquí Dios, hermanos, está animando a Josué, asegurándole la victoria sobre esos enemigos, asegurándole la posesión de esa tierra. Y el Señor le dice, versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Le está asegurando, hermanos, la victoria sobre sus enemigos, le está asegurando la posesión de esa tierra, pero le sigue animando y le anima y le muestra. En el versículo 4, decíamos como en un cuadro, le muestra esa tierra de la cual fluía leche y miel y le dice, versículo 4, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso sin duda, hermanos, debió animar a Josué.
El Señor presentándole ese cuadro, esa tierra. Pero aún, hermanos, el ánimo de Dios a Josué no termina. Y le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si alguien sabía, hermanos, cómo Dios había tratado a Moisés, era Josué. Y le dice, así como estuve con él, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto debió ser, hermanos, el mayor consuelo para Josué. Saber que la presencia de Dios estaría con él, que la presencia de Dios estaría con su pueblo. Y ahora, hermanos, veamos el llamado de Dios a confiar en su soberanía. El llamado de Dios a confiar en su soberanía. Veamos esto, hermanos. Dios aseguró a Josué y al pueblo que esa tierra de Canaán sería suya. Miren el versículo 2 y versículo 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjense en este versículo 6 que no dice, esfuérzate y sé valiente para que puedas conquistar la tierra. No dice, esfuérzate y sé valiente para ver si vas a poder hacer frente a tus enemigos. No, hermanos, el Señor lo da por hecho. Le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. Aquí vemos, hermanos, la soberanía de Dios. Cuando Dios le dice esto a Josué, esa tierra estaba ocupada. Estaba ocupada, hermanos, por 7 naciones hostiles. Y sin embargo, hermanos, Dios aseguró a su pueblo que les daría esa tierra que estaba habitada. Hermanos, Él creó los cielos. Nuestro Dios creó la tierra. Nuestro Dios creó los mares, todo lo que en ellos hay. Él es soberano, hermanos. Y con todo el derecho de propiedad, Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Él no le rinde cuentas a nadie. El Dios soberano, hermanos, hace con su creación lo que le place para mostrar su gloria, pero al mismo tiempo para traer bien a su pueblo. Dios es soberano. Dios dispone de las naciones, de los gobiernos, de los reyes, como Él quiere. Y hermanos, como cristianos, nosotros podemos descansar en eso. Podemos descansar en que Dios es dueño de todo, hermanos, que Él gobierna soberanamente sobre todo y sobre todos. Pero ¿sabes algo, hermano? Este Dios soberano, este Dios creador y sustentador de todas las cosas, por gracia, es nuestro Padre. Por gracia, no es nuestro enemigo como antes. Por gracia, hermanos, y por medio de Cristo, este Dios soberano es nuestro Padre. Y veamos un primer subtítulo, hermanos, en este llamado a confiar en la soberanía de Dios. Este primer subtítulo, hermanos, es: como creador soberano, Dios dirige la historia según sus planes.
Como creador soberano, Dios dirige la historia según sus planes. Hermanos, desde la creación del mundo, Dios dirige toda la historia hacia su cumplimiento, hacia el cumplimiento de su plan, como veíamos en el estudio, hacia el cumplimiento de su plan hecho desde la eternidad pasada. Él gobierna, hermanos, toda la historia hasta su consumación, hasta la consumación de su plan redentor. Cuando Dios le dice a Josué, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, hermanos, la entrega de esta tierra, la entrega de la tierra de Canaán, formaba parte de ese plan redentor establecido antes de la fundación del mundo. Y como ya hemos dicho, hermanos, la promesa de esta tierra de Canaán estaba ligada a la promesa de Cristo, a la promesa del Mesías. Y esa promesa de entregar la tierra prometida a su pueblo, el Señor la iba a cumplir a su tiempo, hermanos. Le iba a cumplir en el tiempo perfecto. Hace ratito cantábamos, todo lo ha hecho hermoso a su tiempo. No era el tiempo de Abraham, no era el tiempo de Isaac, no era el tiempo de Jacob, no era el tiempo de Moisés, era en el tiempo de Josué. Él le iba a cumplir, hermanos, para seguir preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el principio, hermanos, Dios le dice a Josué que la conquista de esa tierra era segura. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estaba previsto desde su plan eterno de redención, hecho como lo veíamos en el estudio, en ese pacto intertrinitario hecho antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, todo avanza hacia la realización del plan del Dios Trino. Todo avanza soberanamente hacia la realización, hermanos, de aquel que gobierna los acontecimientos y las circunstancias. Pero, hermanos, esto no solo ocurre a nivel macro, también ocurre a nivel micro. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que ni un pajarillo cae a tierra si no está en la voluntad de Dios. Y les dijo también que todos los cabellos de nuestras cabezas, Él los tiene contados. Él es soberano, hermanos. En cada circunstancia, en cada aspecto de nuestras vidas. Y somos llamados, hermanos, a reconocer la soberanía de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Y esto es, hermanos, porque nuestras vidas se desarrollan de acuerdo a un plan. Las cosas que nos acontecen, hermanos, no salen del control soberano de Dios. No ocurren nomás porque sí. Hay un plan, hermanos. Así como Dios ya tenía establecido desde antes de la fundación del mundo el plan para que Él entregara la tierra prometida a esta nueva generación a través de Josué. Hermanos, el Señor ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que debemos de reconocer esa soberanía de Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Todo está, hermanos, todo se desarrolla dentro de un plan soberano, redentor y santo de Dios. Hermanos, de alguna manera misteriosa que no podemos explicar y que no podemos entender, Dios gobierna todo lo que sucede en nuestras vidas sin que esto viole nuestra responsabilidad en las decisiones que nosotros tomamos. Y por ello Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas confabulan para que al final nosotros como hijos de Dios seamos bendecidos y se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Como afirmó David en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta frase, hermanos, Dios cumplirá su propósito en mí, a veces la escuchamos en el contexto donde quizá estaba rodeado de prosperidad y de que no vamos a sufrir jamás y riquezas. Hermanos, esta frase debemos apropiárnosla nosotros. Es real, hermanos. Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, pero ¿cuál es su propósito? El propósito de Dios, hermanos, es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese propósito, hermanos, como creyentes, podemos estar seguros que el Señor lo va a cumplir. Y que cada circunstancia que acontece en nuestras vidas, hermanos, es con el fin de que el Señor cumpla ese propósito en nosotros. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segundo subtítulo: como creador soberano, Dios elige a quien quiere para llevar a cabo sus planes y cumplir sus propósitos. Como creador soberano, Dios elige a quien quiere para llevar a cabo sus planes y cumplir sus propósitos. Mira lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6. Moisés le dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, si Dios hubiera elegido a un pueblo por sus méritos, quizá hubiera elegido, por ejemplo, a Egipto, por ser una nación más antigua, más grande, más poderosa. Pero mira lo que dice en los versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hermanos, Dios eligió a Israel no porque fuera una nación grande, poderosa, más rica que otras naciones, sino por lo que dice en el versículo 8, hermanos. Por cuanto Jehová os amó. Y ese amor, hermanos, es el amor soberano de Dios. Miren lo que dice, hermanos, en Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículos del 25 al 29. Dice el apóstol Pablo aquí: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí para salvación? La respuesta es, por cuanto Jehová te amó. Por su amor soberano, hermanos. Como dice Pablo a los Efesios, Él nos eligió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y hermanos, como creyentes en Jesucristo, nunca debemos olvidar que fue Él, por su gracia, por su amor soberano, quien nos eligió para ser hijos suyos, por el puro afecto de su voluntad. Pero aquí también podemos ver algo, hermanos. Aquí también podemos ver la seguridad de la salvación en Cristo. Miren este comparativo, hermanos. El pueblo de Israel en Josué estaba seguro. Dios ya tenía garantizado que ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y hermanos, en Cristo la iglesia está segura y Dios ya tiene garantizada nuestra entrada, hermanos, a la ciudad celestial. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estando en Cristo, hermanos, es como vamos a atravesar ese Jordán de la vida cristiana y vamos a alcanzar la victoria que Él ya ganó y que Él ya garantizó para nosotros en esa cruz del Calvario. Las victorias, hermanos, las victorias de Cristo son nuestras por gracia. Y debemos apropiarnos esas victorias, hermanos. Quienes hemos confiado en Cristo, tenemos la seguridad de que vamos a entrar a esa ciudad celestial, de que vamos a habitar eternamente con Dios en esos nuevos cielos, en esa nueva tierra. Pero vemos algo, hermanos, en el versículo 6 de Josué, Josué 1, versículo 6. Le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, así como Dios exhortó a Josué a esforzarse y a ser valiente, aun cuando ya estaba garantizada la conquista de la tierra de Canaán, hermanos, así el Señor nos exhorta a nosotros a esforzarnos y a ser valientes en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, aun cuando ya tenemos garantizada nuestra entrada en esa ciudad celestial. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor no quiere decir que podamos llegar a perderla, como ya lo vimos
en la carta a los Filipenses con nuestro hermano Frank. Eso no significa. La salvación es segura de principio a fin. Este mandato del Señor, hermanos, a nosotros se refiere a que produzcamos continuamente nuestra santificación con temor y temblor delante del Señor. Pero sabiendo esto de antemano, que es Dios el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Veamos este comparativo, hermanos. Antes, hermanos, de que el Señor le diga a Josué en el capítulo 1, 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Antes de que el Señor le diga esto a Josué, el Señor ya le había dicho, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Antes de decirle a Moisés que se esforzara y fuera valiente, el Señor ya le había asegurado que Josué iba a entrar a esa tierra prometida. Y hermanos, antes de que el Señor nos diga a nosotros, ocúpense de su salvación con temor y temblor, el Señor ya nos ha dicho, ya tienen asegurada la victoria. Yo soy el que produzco en ustedes el querer como el hacer, pero esfuércense y sean valientes. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y cuando entendemos esto, hermanos, es cuando podemos descansar, porque entendemos que entonces no es en nuestras fuerzas. Entendemos que es el Señor soberano quien nos va a dar su gracia para seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. Hermanos, el galardón ya está asegurado. El autor de Hebreos dice a la iglesia que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el galardón. Hermanos, el galardón ya es nuestro, ya es seguro. Lo vamos a obtener por la gracia de Cristo. Vamos a habitar con Dios eternamente, para siempre, en gloria. Pero nos dice el Señor, esfuérzate, sé valiente, corre con perseverancia esta carrera que tienes por delante. Puestos los ojos en Jesús. Y así Josué, hermanos, debía esforzarse y ser valiente con ese temor, con ese temblor delante de Dios ante este llamado de dirigir al pueblo, pero sabiendo, hermanos, que Dios iba a producir en él y en el pueblo ese querer como el hacer, esa disposición de obedecerle. Y es lo que vemos al final del capítulo 1, cuando el pueblo le dice a Josué, vamos, solo esfuérzate y sé valiente, estamos contigo, vamos a cruzar el río Jordán. Qué gran consuelo, hermanos, debió ser esto para Josué y qué consuelo es para nosotros recordar estas cosas. Debemos esforzarnos y ser valientes en la búsqueda de nuestra santidad. ¿Cómo? De 2 maneras. Mortificando el pecado y vivificando el espíritu. Luchando contra el pecado y permaneciendo en Cristo a través de los medios de gracia. Ya lo hemos visto, hermanos. En los medios de gracia son de gran bendición porque en los medios de gracia está Cristo. Y Dios nos alimenta a través de los medios de gracia de Cristo. Y nos da la gracia, hermanos, para seguir perseverando. Así que estamos llamados a esto, a luchar contra el pecado, a permanecer en Cristo a través de los medios de gracia, sabiendo de antemano que Él está con nosotros,
que nunca nos dejará, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Gracias, hermanos. Y además, hermanos, que Él producirá en nosotros tanto el querer como el hacer. Querido hermano, a modo de aplicación, querido hermano, Él está contigo. Él está contigo en tu lucha contra el pecado. Él está contigo en tu lucha contra el desánimo. Él está contigo en tu lucha contra la enfermedad. ¿Y sabes algo, hermano? Él te está fortaleciendo en fe a través de su palabra, a través de su espíritu. Y recuerda esto, hermano, ya tienes la victoria garantizada. Por Cristo y en Cristo ya tienes la victoria garantizada. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? La Escritura nos dice que él anda como león, como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo quiere que desistas de la pelea. El enemigo quiere que no disfrutes de esos beneficios que ahora tienes en Cristo. Y por eso debemos estar alertas. Pero dice también la Escritura, hermanos, que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Que esto nos motive a esforzarnos, a ser valientes en mantenernos en esos medios de gracia, creciendo en el conocimiento de Dios y en esta salvación, hermanos, que es nuestra por gracia en Cristo. Como cristianos, hermanos, debemos recordar siempre que Dios nos ha llamado en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, la conciencia de que somos de Dios, de que pertenecemos a Él y de que Él es soberano, hermanos. Eso es lo que nos ayuda a vivir en medio de este mundo de pecado, de maldad, de tinieblas. En los momentos en los que nos sentimos mal, cuando nos acosan circunstancias desfavorables, cuando nos acontecen cosas malas, debemos recordar, hermanos, la gracia de este Dios que nos amó y que si nos amó y nos llamó, podemos estar seguros, hermanos, que no nos negará ningún bien y que cuidará de nosotros. Y querido amigo que estás sin Cristo, querido amigo que no eres cristiano, a la primera generación del pueblo, como vimos, esta primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto, que fue rebelde a Dios, Dios en su enojo y bajo juramento les dijo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Amigo, de la misma manera, Dios le dirá a todo aquel que siendo rebelde a su mandamiento de arrepentirse y de creer en Jesucristo, Él les dirá: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra, el cielo. No verá el perdón de sus pecados. No conocerá a Dios. Amigo, es insensato, es inútil que tú quieras luchar contra este Dios soberano. Ya lo vimos también en la meditación del Salmo. Hay de aquel que ose luchar contra el Señor. Hay de aquel que se atreva a altercar contra Dios. Él es soberano. Él es el Dios todopoderoso, tu creador. ¿Qué necesitas hacer, amigo? Arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo, porque tienes a este Dios soberano como tu enemigo. Y no hay peor cosa que esa.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el autor a los Hebreos. Todo lo que debes hacer, amigo, es recibir con un corazón agradecido la provisión que Dios hace a tu rebelión, que es esa salvación plena y completa en Cristo Jesús. Es necesario que te arrepientas para que puedas conocer a este Dios soberano, a este Dios amoroso, grande en misericordia, que es amplio en perdonar para todos aquellos que se acercan genuinamente a Él en arrepentimiento y fe. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos y para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigo, no mueras en el desierto de tus pecados sin entrar a esa ciudad celestial, porque de otra manera vas a padecer eternamente en el infierno. Arrepiéntete de tus pecados y confía en aquel Señor soberano, Salvador del mundo, en quien podrás estar perpetuamente seguro. Confía en Él. Vamos a orar, hermanos.